Y estoy aquí para compartir parte de mi testimonio en esta nueva serie de nuestra iglesia, Encuentros, que es la historia de mi vida, una parte donde tuve un encuentro con Dios y cambió mi vida por completo. En el año 2003 tuve la oportunidad de asistir a una iglesia invitada por unas amigas y tenía la necesidad de Dios, quería y sabía que necesitaba a Dios, pero no sabía cómo encontrar esa conexión con Dios. Y me invitaron a esta iglesia, hice la oración de salvación, decidí y acepté a Jesús como Señor de mi salvación, Señor de mi vida, y empecé a asistir a la iglesia en el año 2003. Te cuento que en unos meses después fue cuando realmente tuve un encuentro con Dios. Y te digo por qué, porque me invitaron a un retiro espiritual en el cual yo iba con 7 meses de embarazo y creía que yo ya podía decir: yo soy cristiana, yo ya estoy bien, tengo una nueva vida en Cristo. Pero no fue hasta tiempo después que en este retiro espiritual Dios me habló y tuve un encuentro personal con Jesús. Te platico que yo vengo de una familia donde el alcoholismo, los vicios, ahora sí que la pachanga era lo primordial en el ambiente en el que yo crecí. Desde los 7, 8 años yo recuerdo que mi mamá me mandaba a prender el cigarro a la estufa. Si teníamos calor en Veracruz, cuando mi papá nos llevaba, nos convidaban de una cerveza desde muy pronta edad. Y así crecí, entré en la adolescencia y a mí se me hizo fácil porque creí que todo era normal y natural. El tener sed, tomarte una cerveza, unas margaritas, unos tequilas. Y junto con mis primas, me recuerdo en mi adolescencia, entré en todo ese mundo del alcoholismo y de la fiesta. Y todo eso para mí era normal. Fue hasta que yo tuve en ese entonces, ya cuando tuve el encuentro con Dios, 2 hijos. Mi hijo Carlos tenía un aproximado de 8 años y mi hija Carla tenía 3 años. Y me recuerdo que yo empecé a tener muchos problemas con mi hija menor. Con Carlita, tenía 3 años, era una niña que realmente no se aguantaba, le pegaba a los niños, golpeaba a que se le atravesaba, muy agresiva, muy inquieta. Entonces empecé a ir a la iglesia y en la iglesia llegó a un punto que me dijeron que no me la podían tener más en el cuidado de los niños porque pegaba mucho, jalaba cabellos, enterraba tijeras, etcétera, a todos los niños. Y en ese momento Dios empezó a trabajar en mi vida como madre, principalmente porque mi hija, yo lloraba mucho, yo decía: si tiene 3 años y en la iglesia ya me la aguantaron, ¿qué voy a hacer con ella cuando tenga 13, 15 años? Ella va a caer en pandillas. Y yo lloraba mucho. Y en ese entonces me invitaron a este retiro. Yo me voy con ese dolor en mi corazón de decir: ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer con mi hija? Y trajeron en ese retiro la historia de la samaritana. Dios me habló a través de esta mujer cuando iba al pozo a traer agua y ahí fue donde yo tuve un encuentro con Jesús, así como lo tuvo ella en el pozo, donde era una madre seguramente igual que yo y iba con un pesar a traer agua para llevarle a la mesa a sus hijos. Y tuve este encuentro maravilloso con este hombre que seguramente cambió su vida y a través de esa historia cambió la mía, porque pude entender que así como esa mujer iba todos los días por agua de un pozo que seguramente era un agua sucia, así yo iba a la vida, a todo lo que mi madre, mis padres me enseñaron, mis amistades de toda la vida me enseñaron un mundo, un estilo de vida que era lo que yo llevaba a mis hijos. Y pude entender que el problema no eran mis hijos, el problema era lo que yo le daba a mis hijos de bebé todos los días. Esta mujer tuvo un encuentro con Jesús y la parte donde Jesús le pide agua y ella le dice: Señor, ¿por qué tú no sacas agua del pozo? Y él le dice: si tú supieras quién te pide agua, si tú conocieras el don de Dios, tú le pedirías a él agua. Y entendí que a mí me faltaba pedirle agua a Dios. Yo necesitaba que verdaderamente Jesús cambiara mi vida para siempre, que todo lo que yo había vivido en mi casa, muchas malas palabras, muchas maldiciones,
mucha forma de mirar la vida con mucha agresividad, en el alcoholismo, en no valerte nada, no importarte muchas cosas, pude darme cuenta que eso era lo que precisamente estaba haciendo que mis hijos vivieran de la forma que vivían. Un encuentro con Jesús cambió mi vida para siempre, porque pude entender que mi madre me traía de esa misma agua, de ese pozo sucio, que seguramente también a ella por muchos años le llevaron y que ella no vivió una vida muy, muy buena. Hasta el día de hoy mi madre apenas me decía, hija, si he sufrido tanto, ¿por qué tengo que sufrir hasta los últimos años de mi vida? Cuando ella ya a sus años ya está más grande, ella todavía sigue sufriendo por las consecuencias de tener una vida alejada de Dios, una vida en tantos vicios. Yo crecí con mi madre viéndola tomar todos los fines de semana, siempre cuando había fiestas en la familia, yo siempre con un temor en mi corazón, porque sabíamos que íbamos a traer tomada de las fiestas, sabíamos que íbamos a pasar ridículos, y yo no podía invitar amigas a mi casa, porque yo no sabía qué día yo iba a llegar a la escuela y iba a encontrar a mi mamá tomando tomada, diciendo maldiciones y haciendo muchas cosas. Entonces yo crecí en ese ambiente y yo te puedo decir que para los que viven en esa vida es normal, hasta que tenemos un encuentro con Dios. Y Dios me decía a mí, Jesús me decía a mí, ahora es tiempo de que tú dejes de beber esa agua, es tiempo que tú hagas naturalmente. Como hija de mi madre, yo tomaba de esa agua, como nuestros hijos naturalmente nos escuchan hablar todos los días, nos escuchan reaccionar, nos cuidamos, etcétera. Es algo natural. Yo pude entender que para mí tenía que ser también natural recibir de Jesús todos los días de su amor, todos los días de sus palabras, todos los días de su aceptación, todos los días de su guianza. Y que yo no soy una mujer perfecta y que yo no soy una mujer que lo ha logrado todo ya en la vida. Creo que me falta muchísimo para eso, pero sí soy una mujer dispuesta a ser guiada y a ser llenada por Jesús, de sus palabras, de su amor. Y ese encuentro con Él en el pozo de mi vida fue lo que cambió mi vida. Es lo que ahora me ha hecho la mujer que ahora soy. Soy una mujer que ama a Jesús, que Jesús es el centro de su vida y que por consecuencia, al yo dejarme llenar tanto de Él, de su amor, ahora mis hijos también reciben de esa agua que yo llevo todos los días a la mesa de mi casa. Muchas veces me he preguntado si mi madre hubiera podido tener esa oportunidad que yo tuve, ¿cómo hubiera sido mi vida? Hubiera sido otra mi vida. Y pocos tenemos la oportunidad de tener un encuentro con Jesús. Pocos. Yo tuve el mío y cambió mi vida. Y ahora cambia la vida de otros a través de las aguas vivas que fluyen de mi interior. Estoy decidida a amarlo por siempre y sé que Él me amará eternamente. Esa es mi historia. Dios los bendiga. No sé cuál ha sido tu historia, pero sí sé que tú no puedes seguir llevando esa agua a la mesa de tu casa.
algo tiene que cambiar en ti. Algo tiene que cambiar en tu vida. Muchas veces nos cuesta tanto trabajo desligarnos de nuestra emoción familiar. Que tu madre haya sido alcohólica no nos da el derecho a nosotros de juzgar. No nos da el derecho a nosotros de hacer lo mismo. Juan capítulo 3 habla de un fariseo, Nicodemo, que de la misma forma, escondidas, va a un encuentro con Jesús. Qué coincidencia. Qué coincidencia de que no queremos que nadie mire que no somos perfectos. ¿Qué importa más en nuestras vidas? ¿La gente o Dios? ¿Qué importa más en tu vida? ¿Tu familia, tu mamá, tu papá o Dios? No te hablo de dejarlos de amar, no te hablo de criticarlos, pero si no se han entregado a Dios, eso no puede ser excusa para que tú continúes con una vida llenándote de lo superficial. Y este hombre va al encuentro con Jesús en la noche donde nadie lo ve, porque había un problema en él. La religión no lo llenaba. Los días en la sinagoga de oración, de adoración, de sacrificios, no lo llenaban, porque el único que puede llenar es Él. El único que puede llenar tu vida es Él. No soy yo, no es la iglesia, no es la religión, no es el cristianismo, se llama Jesucristo. Y fue en busca de Jesús. Y le preguntó: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar vida eterna, el reino? Y usted se sabe esa historia. Jesús le dice: hay que nacer de nuevo. Y hoy te digo, tienes que renacer. Tienes que nacer de nuevo. Tu vida tiene que cambiar. El hombre no entendió. Así como tú a veces no entiendes, no entendemos la palabra, no entendemos que Dios quiere transformar tu vida, que no puedes seguir llevando eso a tu casa. Esa amargura, ese enojo, ese odio, no puedes llevarlo. Y Jesús le dijo: no se trata de volver a entrar al vientre de una madre y nacer. Se trata de renacer en espíritu. Te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Dios